¿Qué de Judas? ¿Judas fue salvo? ¿A poco Judas no perdió su salvación? Él andaba con Jesús. Es más, que no hizo hasta milagros, que no cargaba la bolsa, que no estuvo con Cristo. Y la suposición es que uno puede alejarse de Jesús y perder su salvación. ¿Cómo debo responder a una pregunta o a alguien que se opone? ¿Cómo puedo yo refutar? Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces dicen algunos, ¿a poco nada más por creer en Jesucristo? No, tienes que perseverar hasta el final. Lo que voy a estar haciendo los sábados es contestando preguntas. Hoy tengo aquí 5 preguntas, lo estaremos grabando para que también lo aparezca después en nuestro canal y usted pueda volver a escuchar. Y estas preguntas en esta sesión tienen que ver con lo que es ganar almas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, es si fue salvo Judas o perdió Judas su salvación. ¿Por qué es importante esta pregunta? Cuando usted sale a evangelizar, nosotros enseñamos que la gente o las personas se salvan por la fe en Jesucristo. Cuando ellos creen en Jesucristo, ellos reciben vida eterna y creemos que una persona que es salva para siempre. Está en las manos del Salvador. Jesucristo ha perdonado, ha sellado con el Espíritu Santo, pero después plantean la pregunta, bueno, ¿qué de Judas? ¿Judas fue salvo? ¿A poco Judas no perdió su salvación? Ellos asumen que Judas era un creyente. Ellos dicen, Judas fue un cristiano que perdió su salvación. Él andaba con Jesús. Es más, que no hizo hasta milagros, que no cargaba la bolsa, que no tenía cargos, que no estuvo con Cristo. Y la suposición es que uno puede alejarse de Jesús y perder su salvación. Pero la respuesta corta es esta. Judas, el apóstol, un converso. Él nunca fue creyente. Aunque él siguió a Jesús, andaba con Jesús, lo siguió por beneficio. Pero él nunca perdió su salvación porque él nunca tuvo salvación. Él fue un incrédulo. Ahora mire, quiero que usted sepa quién es Judas. Usted ya sabe quién es, las acciones de Judas, por qué lo señalan como una persona que perdió su salvación, porque él es conocido como quien traicionó a Jesús. Y lo arrestaron y él después se suicidó. Entonces ahí asumen que por esos graves actos, entonces Judas perdió su salvación. Pero quiero que vea en primer lugar que sí, Judas se fue al infierno. Mateo 26, 24, Jesucristo declara la condenación de Judas. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta declaración sugiere que el estado futuro de Judas es uno de juicio severo, lo cual no coincide que él fue salvo por fe. O sea, a él le hubiera sido mejor nunca haber nacido, pero ahora que nació y va a la condenación eterna. En Juan 6:64 nos dice claramente que Judas no era un creyente. Jesucristo aquí está enfrentando a sus discípulos. Recuerde, predicó a sus discípulos en Juan 6 y en el 66. Dice la Biblia que muchos de ellos regresaron. ¿Por qué? En Juan 6:64 dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Y quién le entregó? Fue Judas. Él sabía desde un principio que Judas no iba a creer. Mira el versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Note lo que dice Juan 8:24. En Juan 6:64 vimos que no creía. Entonces, cuando alguien le diga a usted, bueno, ¿qué de Judas? Yo diría, bueno, Judas nunca fue creyente. Jesús claramente dijo que él no creía. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, note, en vuestros pecados, moriréis. Entonces Judas, aunque andaba con Jesús y era uno de los 12, y Jesús lo escogió, y él sabía desde el principio que él no creía, y no creyó. Ahora, ¿perdió su salvación? Bueno, la Biblia enseña que nadie puede perder su salvación. Cuando uno recibe a Cristo, nadie nos separa de la mano de Cristo, nadie nos separa del amor de Cristo, según Romanos 8. Y el que es salvo para siempre. Mire lo que dice Juan 17:12. Aquí se le llama a Judas el hijo de perdición, lo que sugiere esta condición espiritual permanente que coincide con alguien que nunca fue salvo. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre,
A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús está orando aquí y dice, todos los que me diste, los 11, no se perdieron, excepto uno, y ese uno es Judas. En Juan 6:70, acabamos de leer, se le llamó el diablo. En Juan 13:2, note que el Satanás pudo influenciar su corazón. Juan 13:2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En Lucas 22, acompáñenme allá, note cómo Judas fue poseído por Satanás. Un creyente no puede ser poseído, y eso será otro tema, de otra ocasión, otro día. Pero este pasaje aquí en Lucas 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes. Note que todo este movimiento de entregar a Cristo fue porque Satanás entró en él. En Marcos 14:21 dice, mejor hubiera sido que no naciere. ¿Por qué? Porque si no hubiera nacido, no hubiera ido al infierno. Pero ahora él es el hijo de perdición. Y él se suicidó enseguida en Mateo 27 por la culpabilidad. Note Mateo 27:3. Él nunca reconoció a Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿por qué se suicidó? Según este pasaje, dice que se suicidó porque entregó a una persona inocente. Dice, entonces Judas, versículo 3, Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando, ¿qué dice ahí? Sangre inocente. Note que nunca reconoció que entregó al Salvador o al Señor o al Hijo de Dios. Aquí él miraba a un hombre bueno, vio a Jesús como un hombre que era inocente. Entonces, ¿fue salvo Judas? ¿Perdió su salvación Judas? No, Judas nunca fue salvo. Entonces, cuando usted está evangelizando y a veces alguien le va a decir, bueno, ¿y qué de Judas? Créame que me lo han dicho varias veces algunas personas. Cuando ya comprenden el mensaje que la Biblia enseña y estamos predicando, empiezan a cuestionar, ¿pero qué de Judas? Otros es, ¿y qué de Demas? ¿O qué de Saúl? Pero hoy abordamos lo que es de Judas. Quería hacer una pausa en este momento para compartirles un recurso que usamos en nuestra iglesia. Nosotros tenemos un plan de salvación para que una persona pueda aprender cómo guiar a otro a Cristo. Es completamente gratis. Si usted lo quiere descargar, va a haber un enlace en la parte de abajo. Solamente usted tiene que poner un email para poder usted recibirlo, pero no hay costo alguno. Y usted va a poder ver paso por paso cómo usted puede guiar a una persona a Cristo de una manera completa y bíblica. De una manera también que le puede a usted ayudar como herramienta, aún puede usar el libro mostrándoselo. La meta es que usted internalice el mensaje de la palabra de Dios. Esa es una buena base para comenzar con cualquier persona. Dios les bendiga. La segunda pregunta que vamos a contestar, vaya a Tito capítulo 1, ¿cómo tratar con la gente? O sea, ¿cómo debo responder a una pregunta o a alguien que se opone? ¿Cómo puedo yo refutar? Ahora, cuando usted y yo salimos a evangelizar, tenemos que enfrentar a la gente con su mentira, tenemos que refutarlos, tenemos que decirles que está mal eso y tenemos que corregirles. Pero vamos a ver cómo se hace. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que exhortar con sana enseñanza es mostrarles que están equivocados. ¿Pero con qué fin? Nuestro fin, recuerden, no es pelear. No vamos a nada más a ganar un argumento, regresar alegres, no, le di una sacudida. No se trata de eso. Porque enseguida dice, convencerlos. O sea que debemos hacerlo con la sana doctrina. Nuestro deseo es ganarlos para Cristo. Hay gente que va a tener sus enseñanzas que les dieron creciendo, les inculcaron, quizás son parte de una iglesia, una denominación, pero usted y yo tenemos que aprender a convencerlos con la sana doctrina. Miren lo que dice Hechos 19:26. Aquí, Pablo es usado como un ejemplo de alguien que aparta a mucha gente de la mentira. En Hechos 19:26, le voy a leer, dice la Biblia de esta manera, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, note, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos. Aquí tienen una queja. La queja es que están perdiendo su negocio porque vino un tal Pablo que los apartó. Ha apartado a mucha gente de nuestra religión. Ya no creen en esas estatuas, ya no compran los templecillos. No te lo hizo apartó a mucha gente con
persuasión. Entonces usted y yo vamos con ese fin, es persuadirles. Sí, tenemos que enfrentarlos, pero mire, vamos a empezar con lo más importante. La estrategia es, escuche, la actitud tiene mucho que ver. Tiene que ver humildad y tiene que ver respeto. En 1 de Pedro 3:15 nos dice que debemos responder con mansedumbre y reverencia, o sea, con respeto. Se nos dice en la Biblia que debemos hacerlo con paciencia. Y mira, sea empático, tenga empatía con la gente. Recuerde cuando usted estaba perdido, las creencias que usted tenía, lo que usted pensaba que era la verdad. Entonces usted tiene que ir con una actitud de humildad, no vaya altanero, ustedes están mal, ahorita van a ver, sino vaya con amor y con compasión. Siempre que se hable la verdad, debe seguir la verdad en amor. Tenemos que hablar con el propósito de que ellos sean convencidos. Pero ¿cuál es la estrategia? Muy sencillo. Mire, primeramente escuche con atención. Antes de que usted responda, asegúrese que está comprendiendo bien qué es lo que aquella persona duda o que está preguntando, cuál es la cosa que necesita aclarar. Busque una cosa en común. ¿Qué es lo más en común que yo le recomiendo que usted haga? Es que estén de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si ellos dicen que sí, entonces ya tenemos algo en común, lo más importante, y apunte a las Escrituras. Pero es importante que usted esté leyendo su Biblia, que esté estudiando las Escrituras, que esté tomando notas siempre que hay predicación y enseñanzas. Ahorita es muy importante que usted escuche las maneras que respondemos para que cuando le toque a usted sepa cómo contestar. Pero escuche, no se trata nada más de contestar la pregunta. Yo creo que ese es el problema. No sabemos cómo abordar o tratar cuando la gente viene y nos hace una pregunta. Puede que lo tomemos muy personal. Entonces usted tiene que explicarlo con claridad y simplicidad. Cuando usted hable con una persona incrédula, no saque palabras que ellos no saben, no use palabras que usted conoce de la Biblia que ellos no conocen. Usted ha aprendido con el tiempo y se ha hecho una costumbre para usted conocer estas palabras. Por ejemplo, usted usa la palabra salvo, eres salvo, ellos no saben claramente qué significa ser salvo. Usted no puede usar palabras como justificado porque ellos no lo van a saber. Tenemos que ser claros y haga preguntas de comprensión y preguntas también que sean calificadoras. Ahorita le voy a dar un ejemplo y manténgase enfocado en el Evangelio. Si vienen a hacer una pregunta que no tiene que ver en ese momento con el Evangelio, esta puede ser una trampa del diablo para desviarle a otro tema. Si alguien le empieza a decir, y en su iglesia hacen esto, y no tiene nada que ver con el Evangelio, usted simplemente con respeto y humildad diga, disculpe, voy a contestar esta pregunta al final, esto no tiene nada que ver con lo que te estoy hablando ahorita, pero con mucho respeto podremos mantenernos en este tema. La gente normalmente va a decir, oh, está bien, disculpe, y usted siga la plática enfocándose en el Evangelio. Créame que yo sé que yo he cometido este error, lo cometí hace mucho tiempo. Yo sentía, pronto para responder. ¿Y ustedes hacen eso? Pues claro que hacemos esto. ¿Y cómo no lo hacen? Ya nos desviamos y la persona no comprende. Lo único que usted y yo debemos hablar a ellos es el Evangelio. Y usted tiene que invitarlo a que esa persona refleje a lo que usted está diciendo. Déjeme doy un ejemplo. Si alguien me dice, ¿a poco no es necesario las buenas obras para ser salvo? La respuesta no debe decir, pues no. ¿A poco tú crees que va a ser salvo nada más por agradar las obras? No, pues ¿cómo usted y yo ya lo sabemos? Sino tiene que responder, entiendo que es algo difícil de comprender, quizás por la manera en que fuiste criado. Yo era así antes, yo venía de una iglesia donde me enseñaban que tenía que guardar los mandamientos. Pero me di cuenta en las Escrituras que nadie se salva por guardar la ley. Déjate muestro este pasaje. En Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, para que pues es un don de Dios, no por obras. Y usted empieza a explicarle el pasaje. Note que este pasaje nos está diciendo que la salvación no es por las obras. La salvación es por fe. A través de la fe recibimos la salvación por gracia. Si la Biblia enseña entonces en este pasaje que no es por obras, ¿cómo entonces tú vas a creer que vas a poder ganarte la salvación? Eso es un ejemplo de muchos. Usted puede utilizar Gálatas, donde dice que ni uno va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie se salva por portarse bien, pero tiene que hacerle usted preguntas y la manera en que usted le contesta tiene que ser también con empatía, tiene que escuchar, mantener el respeto hacia la persona. No lo tome personal. Si alguien le responde a usted de una manera áspera o burlan, no se enoje. Recuerde, la gente se le hace a ellos algo raro que usted venga y les esté enseñando algo completamente opuesto
a lo que ellos han creído toda su vida. Solamente hay dos tipos de religiones, y eso empezó desde Génesis capítulo 4, la religión de Caín y la religión de Abel. Uno presentó por fe un sacrificio al Señor y el otro presentó sus obras, y eso siempre va a ser. La mayoría de las religiones enseñan que es por obras. Entonces no se haga, usted también cree eso antes. Usted tenía su confianza en sus obras. Entonces ellos hasta se les hace como una burla, o se les hace algo raro. Recuerde, no se están burlando de usted, no están burlando de mí. Ellos sienten que es algo absurdo, pero es que no comprenden que así es como Dios lo diseñó. ¿A poco nada más por creer? Me han dicho, así nada más por creer. Yo comprendo que se te puede hacer difícil de creer esto, pero la Biblia lo enseña así dice la Biblia. La Biblia claramente enseña que el único factor para que una persona sea salva es creer en Jesucristo. Mira, hace años estábamos evangelizando aquí por la Pasadena con un hermano y la señora rápidamente me dijo, pero ustedes no creen en María. Entonces, para mí fue importante saber, ¿y quién es María para usted? O sea, antes de decir sí creemos en María o no creemos en María, quiero entender cuál es su postura de ella. No, pues es la Madre de Dios. Y le pregunté, ¿es María salvadora? ¿Ella puede salvar? Me dijo, no puede salvar. ¿Cuál es el rol o el propósito de María? Pues es intercesora. Entonces, ¿tú crees que ella es intercesora? Sí. Ahora, tampoco le digo, muéstrame en la Biblia, porque eso es falta de respeto. Ellos no saben. ¿Tú crees que van a saber ellos? Entonces yo le digo, a ver, muéstrame en la Biblia. ¿Qué van a decir ellos? Pues yo no sé. No sé dónde. Ahí está, pero no sé dónde. Ahora otra señora sí me dijo, me llevó a Lucas capítulo 1, sacó un pasaje torcido, pero la mayoría de la gente no va a saber. Sino que yo le diría, mire, María en la Biblia era una gran mujer, era bendita entre las mujeres, una mujer de admiración, ejemplar, casta, pura, la mejor mujer que existía en el tiempo de Jesús, era María. Por eso Jesús escogió a María, pero también escogió a José, un hombre justo. Y ellos dos eran la pareja que Dios escogió para la crianza del Salvador. Pero María fue virgen y es importante el nacimiento virginal. Cuando ella nació, ella no conocía varón. Ella concibió por el Espíritu Santo. Significa que la naturaleza de Jesús no era como la del hombre común y corriente. Jesús nació de una manera milagrosa, sin pecado. Pero cuando Jesús nació, ella estaba desposada con José y se casó con José. Y tuvieron más hijos, según la Biblia. Y le podría mostrar los pasajes. ¿Por qué dice aquí la Biblia entonces que su madre y sus hermanos y su hermana? ¿Por qué dice la Biblia aquí que la gente pensaba que él era hijo de José? Porque José era su padre terrenal. Créame que cuando usted le explica esto, no todos van a rápidamente aceptarlo, pero usted ya puso ahí una semilla. Pero trate de ser empático y decirle, mire, si usted cree lo que dice la Biblia, entonces usted puede recibir la salvación que es a través de Jesús, el único intercesor, no es María. Y nos llevamos a 1 Timoteo capítulo 2, donde dice la Biblia que hay solamente un intercesor o uno que pueda mediar entre Dios y los hombres, un mediador, que es Jesucristo hombre. Pero recuerde, estoy aquí tratando de aplicarle lo que es la actitud y su estrategia. La actitud es muy importante. Manténgase con humildad, manténgase paciente, tenga empatía y tenga compasión. Pero segundo, la estrategia, escuche con atención, busque la base en común, que es la autoridad de la Biblia, siempre apunte las Escrituras, explique con claridad, haga preguntas de comprensión y ayúdele a que reflexione la persona. Entonces, así es como contestamos la segunda pregunta de esta mañana, es ¿cómo debo responder a una pregunta y refutarla? Cuanto más usted conoce la palabra de Dios, usted toma ejemplo de lo que le acabo de dar, va a ser más efectivo en convencer o persuadir a una persona. La tercera pregunta, vaya a Mateo 24:13. Vamos a contestar la pregunta, o más bien la afirmación que dicen, el que persevera hasta el final será salvo. La suposición es que uno tiene que perseverar hasta el final, y está basado en Mateo 10:22 y Mateo 24:13, en donde los versículos dicen así, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Entonces dicen algunos, ¿a poco nada más por creer en Jesucristo? No, tienes que perseverar hasta el final. La respuesta corta es que este pasaje no indica que el perseverar habla de perseverar en obras.
En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces hay una maldición para los que dependen en las obras y una maldición para los que no perseveren. Ahora, ¿y quién puede perseverar? Nadie, ni una sola persona. Porque Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Entonces nadie puede perseverar, guardar la ley, ni siquiera un día puede pasar, ni mucho menos hasta el final. ¿Por qué dicen hasta cuál fin? Bueno, en este contexto está hablando al final del tiempo, el fin del mundo. O sea que Mateo 24:13 se encuentra en el contexto de la enseñanza de Jesús sobre los eventos del fin de los tiempos. Se conoce aquí el discurso del Monte de los Olivos. Y aquí lo que está haciendo Jesús advirtiendo a sus discípulos sobre tiempos difíciles. Note el versículo 3, ahí en 24:3 de Mateo. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos estaban haciendo preguntas acerca del fin. ¿Qué va a pasar cuando ya venga tu venida y ya sea el fin del mundo? Mira el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces el contexto aquí nos indica que habrá mucha muerte, pero ¿se refiere a ser salvo espiritualmente aquí en este pasaje? ¿O se refiere la salvación de tu vida? Bueno, aquí no habla la salvación del alma. Mira el versículo 22. Y si aquellos días no fuese acortado, nadie será salvo, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que el contexto aquí nos indica que no habla de la salvación del alma, sino de una tribulación, habla de una ira, unos castigos que vendrán durante aquel tiempo, y aquella gente tiene que superar el tiempo de prueba. Ese es el tiempo de tribulación. Entonces este pasaje no indica que una persona pierde salvación. Es muy sencillo explicar esto. Y algunos quizás no tienen que mostrarle toda la Biblia. Yo he notado que cuando yo les explico nada más, sabes que este pasaje que tú mencionas no trata de la salvación del alma. La palabra salvación en la Biblia significa librar. Y ahí el contexto explica. Hay gente que es librada de un peligro. Cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar de Galilea, él le gritó al Señor Jesús, Señor, sálvame. ¿Le estaba diciendo, sálvame del infierno, recibo a Jesús para que me des vida eterna? No, simplemente le estaba diciendo, líbrame de esta muerte, de ahogarme. Y en este pasaje lo que está diciendo es que la gente va a ser librada de la muerte en el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación cuando mucha gente va a morir, entonces no se refiere normalmente me dicen, ok, pero si me dicen, muéstrame, o que le digo, ¿quieres? Si veo que son como escépticos y como que no me están creyendo, bueno, ya le puedo explicar de esta manera, empezando con el contexto en el versículo 3, donde habla del fin del siglo, y vendrá su fin el 14. Después el 22, aquellos días serán acortados, nadie sería salvo. Entonces, no indica esto la salvación del alma. Habla acerca de aquellos que van a sobrevivir durante tiempos de dificultad y engaño. La última pregunta, bueno, quedan dos preguntas aquí, la número 4, y esta pregunta simplemente voy a dar un resumen, no voy a cubrir. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? No sé si algunos conocen a testigos de Jehová, pero si usted conoce su doctrina, los testigos de Jehová son una secta. Secta significa que mezclan creencias antibíblicas con la Biblia y usan la Biblia para respaldarse. Entonces hay sectas como los testigos de Jehová que fueron fundados por Charles Taze Russell. Los testigos de Jehová usan principalmente su propia traducción de la Biblia, llamada la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta traducción fue publicada por primera vez en inglés en el año 1950 y desde entonces ha habido varias revisiones y traducciones. Eso significa que cuando usted muestra su Biblia, ellos creen que su Biblia está corrompida. Entonces ellos nunca van a aceptar lo que usted le enseña con su Biblia. Usted puede decirle, bueno, mire, déjate muestro aquí. Ellos en su mente ya piensan, este amigo no sabe ni dónde vino su libro. Ellos creen que nuestra Biblia fue corrompida por los judíos. Por ellos tienen su propia traducción. Cosas que han cambiado esenciales, como en Juan 1:1. El verbo era un Dios, dicen ellos. Nuestra Biblia dice, y el verbo era Dios. Pero ellos han cambiado ese pasaje, le han quitado versículos, como la primera de Juan capítulo 5, y estos 3 son uno, no están ahí. O sea que han cambiado y modificado su Biblia para acomodarse a sus creencias.
La verdad es que si usted quiere aprender cómo evangelizar o ganar a un testigo de Jehová, tiene que enfocarse en una sola cosa, es quién es Jesús. Si usted quiere ahora entrar al debate más profundo, usted tiene que entrar a conocer la atalaya. Porque el asunto nunca va a ser entre usted y la Biblia, es la autoridad de ellos. La autoridad de ellos es el atalaya. Es como cuando usted habla con los católicos. No se trata de la Biblia, se trata de la iglesia. La iglesia es el dogma, lo que la iglesia cree y tienen el catecismo. Usted tiene que conocer el catecismo para poder en verdad hablar con un católico y conocer todos los concilios, cientos de concilios. No es con la Biblia cuando se enfrenta con un católico que ya sigue a Luis Toro. Entonces lo mismo cuando usted va a hablar con un testigo de Jehová. Ellos ya están pensando, este es un pagano, me trae un libro que ha sido corrompido. Entonces va a ser muy difícil que él crea con la Biblia. Ahora, ¿es imposible? No, porque la Biblia es viva y es eficaz. Entonces, aunque no lo crean, usted debe darle las escrituras. Ahora, los testigos de Jehová creen varias doctrinas que los distinguen de las enseñanzas bíblicas tradicionales. Nada más voy a cubrir algunas de ellas. Primero es la negación de la Trinidad. Los testigos de Jehová enseñan que Dios es una sola persona. Se llama Jehová y niegan la Trinidad. Creen que Jesús es una creación de Dios, no Dios mismo. Y que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa y no una persona. Ahí le enseña que Dios es tripartito, es Trinidad. Nos enseña en la Biblia claramente en su nombre, en sus hechos, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. O sea, hay mucha evidencia en la Biblia que muestra que Dios es el Espíritu, Dios es Jesucristo. Por ellos niegan la Trinidad, pero lo puse separado porque para ellos Jesús no es Dios sino un ser creado. Es más, ellos enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, el primer ser creado por Jehová. Y bueno, la Biblia nos enseña, yo cuando hablo con un testigo de Jehová, le digo, me mantengo en la plática en esto. ¿Quién es Jesús? Si yo toco la puerta o un testigo de Jehová viene a mi casa, o si me lo encuentro ahí y quiere hablar conmigo, yo le pregunto a esa persona, ¿quién es Jesús para ti? La respuesta va a ser, él es el Hijo de Dios, un ser creado, el arcángel Miguel. Yo diría, eso es interesante, porque la Biblia dice que Jesucristo posee atributos que solo Dios puede creer. Por ejemplo, dice en Juan 1, versículo 2, que Él es creador. La respuesta es, bueno, es el agente de Dios. No. Dice ella que Él es creador. Es más, si usted hace las comparaciones del Antiguo y el Nuevo, en el Antiguo Jehová es el pastor, en el Nuevo Jesús es el pastor. En el Antiguo Jehová es la roca. Jesús dijo que Él era la piedra viva, la roca viva. En el Antiguo Testamento nos dice claramente que Jehová es el Salvador. Y en el Nuevo nos dice que Jesús es Salvador. En el Antiguo dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. En el Nuevo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, hablando de Jesús, será salvo. Entonces, mire, hay comparaciones claras que muestran que Jesús es deidad. Y bueno, no solamente eso, se le adora a Jesús. Se les postraron ante Jesús. Jesús responde oraciones. Es más, Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Aunque dice la Biblia que Él fue resucitado por Dios, Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para... Entonces le empiezo a dar bastante escritura y le señalo ciertos atributos, cualidades, características. Yo le digo, toda esta evidencia que le estoy presentando, si yo voy ante una corte, esta evidencia demanda un veredicto, que Jesús es Dios. Y de ahí no me salgo, hasta ellos no tienen que aceptar eso. La segunda parte es la salvación por obras, porque es lo que ellos creen, ahorita voy allá. Porque el otro también es que el Espíritu Santo es solamente una fuerza en una persona. No voy a abordar el tema aquí, yo creo que hablando de los testigos de Jehová será una cuestión de preguntas y respuestas nada más para ellos en otra semana. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo siente, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo los dirige, tiene volición, Él decide. Entonces, el Espíritu Santo no es una mera fuerza, sino que posee atributos también de un hombre. La negación del infierno. Ellos no creen que existe el infierno. Una persona muere, dice, usan Eclesiastés para afirmar eso, que la persona ya no tiene memoria en su muerte, vuelven al polvo. Pero hay otros pasajes como Daniel que van a despertar del polvo, hay perpetua confusión. Hay muchos pasajes que indican que existe un castigo eterno. Y algunos de ellos dirían, bueno, es que el fuego es eterno, pero no la persona. La aniquilación es simbólico del juicio de Dios. Los adventistas dicen que sí existe un fuego físico y vas a ser arrojado ahí, te quemas, te mueres y ya se acabó. Pero los testigos de Jehová dicen que es simbólico. ¿Pero simbólico de qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, la siguiente es la salvación por obras. O sea que ellos tienen que perseverar, tienen que guardar las obras
no para ir al cielo, porque se sabe que ellos no creen que la gente va al cielo, sino para vivir eternamente aquí en la tierra. Entonces yo, sabiendo que es testigo de Jehová, yo trato de usar un poco su terminología de ellos. Si usted muere el día de hoy, usted está seguro que tiene vida eterna. Y ahí me quedo usando esas palabras. Es más, si te interesa, podría mostrarte unos pasajes para mantener también todo en orden, que podremos pedirle a Jehová que bendiga esta plática. Y oro en el nombre de Jehová. Y al final se lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Déjate, hago esta pregunta. Si tú llegaras a morir, ¿estás seguro que tienes vida eterna? No, pues en eso estoy. ¿Qué tienes que hacer para tener vida eterna? Y es el mismo. Hablamos de todos somos pecadores. Hay un precio por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Ahí es donde entra ya el problema. Si Cristo pagó por mis pecados, ¿por qué Cristo? ¿Quién es Cristo para poder sufrir por mí? Entonces ya vemos que no solamente un ser cualquiera, es Dios mismo. Y ahí abordamos entonces el tema de la fe y la salvación. Y hay muchos pasajes que dice, todo aquel que en él creyere será salvo, tiene vida eterna. Y ahí nos enfocamos, quédese en la vida eterna cuando hable con ellos. Después entramos, ¿dónde es la vida eterna? No, los 144,000 van a ir al cielo, pero dice la Biblia que ausente en el cuerpo es presente con Cristo. Dice la Biblia que hay una morada. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios 5. No solamente ellos, los apostólicos también piensan esto, no creen que uno va al cielo inmediatamente. Y yo puedo ver pasajes claramente cuando habla de la resurrección en el último día o en aquel día, como que la resurrección es hasta el final. Entonces, uno muere y existe el dormir espiritual, después resucita para una vida eterna. Y los testigos de Jehová creen en dos resurrecciones. La primera es la resurrección de los justos y la segunda la resurrección de los incrédulos. Pero ¿qué pasa con ellos? Bueno, son destruidos simbólicamente por un fuego simbólico que no existe. ¿A dónde los llevé? 2 Corintios 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde dice ahí? En los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces claramente vemos que la Biblia habla de una habitación en el cielo, un cuerpo celestial. La salvación en la Biblia aún para ellos se le tiene que mostrar que es por la fe. Entonces cuando usted hable con un testigo de Jehová, ya se le dio la idea qué es lo que ellos creen. Recuerde, su autoridad de ellos no es la Biblia, es el atalaya. Y yo he estudiado un poco más la atalaya. En el mismo comentario de ellos es donde usted puede encontrar sus errores. En Colosenses nos enseña que Jesús hizo todas las cosas, la que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces claramente vemos que Jesús es el creador y Él es el que sustenta todo. No puede ser un agente, un ángel que haga eso. Tiene que ser Dios mismo. Pues mantenga su plática en Jesucristo y mantenga su plática en la salvación por la fe o la vida eterna por fe. Ese era número 4. Número 5 y último es que es el paraíso. Voy, hermano, estamos hablando acerca de eso. Vaya a Lucas 24, 43. Ahora, ¿por qué viene esta cuestión? Bueno, porque la gente enseña, a veces dice que cuando alguien muere va a un purgatorio, va a un lugar medio. Pero Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es el paraíso? Bueno, el paraíso se refiere a un lugar de paz, felicidad en la presencia de Dios. Es lo que significa por paraíso. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él creó un jardín, el paraíso en el huerto. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde está el paraíso ahora? ¿Existe el paraíso? Bueno, le voy a leer otra vez Lucas 23, 24. No es 23, 24, ¿eh? 43, perdón, 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acabo yo de cometer el error de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le ponen también una coma. De cierto te digo hoy, un día estarás conmigo en el paraíso. Es lo que ellos están diciendo. Pero este pasaje dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto indica que después de la muerte los creyentes están con Cristo en un lugar de consuelo y descanso. Vaya a 2 Corintios 12. Este pasaje aquí nos muestra que es sinónimo de estar en la presencia de Dios.
El paraíso es el lugar donde está Cristo. Jesucristo murió y Él fue a ese lugar. Pero ¿dónde está el paraíso? Bueno, 2 Corintios 12, versículo 2 al 4. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, note, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces note que aquí está hablando del lugar de la presencia de Dios, es el paraíso, le llama aquí el tercer cielo. Entonces, ¿dónde está el paraíso el día de hoy? En el cielo. Vaya a Apocalipsis 2, versículo 7. Vemos aquí este pasaje, la restauración del Edén perdido está en el cielo. En Apocalipsis 2:7, la palabra paraíso también evoca la idea del jardín del Edén. Era el lugar perfecto de comunión con Dios, pero fue perdido debido al pecado de Adán y Eva. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. El que venciere, según el contexto de Apocalipsis y Juan, es todo aquel que cree. El que cree ha vencido. Somos vencedores. Cuando usted cree, usted vence. Y dice la Biblia que usted va a poder comer del árbol de la vida. ¿Pero dónde está ese árbol de la vida? En el paraíso de Dios. Ahora acompáñame a Apocalipsis 21, versículo 3. Recuerde, todo esto tiene que ver con la morada final del creyente. Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando del cielo, un lugar sin dolor, sin tristeza. Ahora acompáñenme al capítulo 22. Quiero que lo veamos ahí, que estamos hablando de la palabra paraíso. ¿Están conmigo? Dice ahí en el... vamos a ver. ¿Dónde está el árbol, perdón? Versículo 14, miren. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el paraíso. Pero todo este pasaje está hablando de ¿dónde? El nuevo mundo, la nueva Jerusalén. Entonces, ¿el paraíso dónde es últimamente? Es la morada final del creyente, el cielo. Entonces ya sabemos la cuestión del paraíso. Tiene que anotar o memorizarse los pasajes: Lucas 23, 43, 2 Corintios 12, 2 al 4, Apocalipsis 2, 7, comparándolo con Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, 14. Significa que una persona, en cuanto muere, cuando murió, ya sabiendo entonces qué es el paraíso, aquella persona que murió, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo que ser purgado? Porque mire, ¿qué es el purgatorio? Y eso es otra pregunta que voy a contestar la próxima semana. Pero el purgatorio básicamente es un lugar medio donde la persona tiene que ser purificada con fuego. Y se tuercen 2 pasajes en la Biblia para eso. Y tiene que ser limpiado de todos sus pecados. Pero este hombre que estaba en la cruz era un malhechor, un asesino, un homicida. Aparentemente es peor pecador, por eso lo mataron de esa manera. Pero él no tuvo que ir a ningún lugar para ser purgado. Jesús purga, Él nos limpia con su sangre. La palabra purgar significa purificar. Y la Biblia dice claramente en Pedro que Él nos purifica con su sangre, nos limpia. Por lo tanto, cuando una persona muere, cuando abre sus ojos, se despierta en la presencia de Dios en el paraíso. En el paraíso donde está el árbol de la vida. El árbol de la vida es la garantía de una persona vive para siempre. Por eso cuando ellos pecaron, hubo esa espada de fuego que les prohibía para no comer del árbol de la vida. Así que contestamos la pregunta: ¿qué es el paraíso? Si es que a veces le hacen la cuestión de a dónde va la gente después de morir. ¿Va a un purgatorio o puede ir directamente al cielo? Bueno, esas son las preguntas. Si usted tiene otra pregunta, tenemos una aplicación en donde usted puede hacer sus preguntas en lo que es la aplicación de la iglesia. Nada más le pido que ponga su nombre y haga su pregunta, y me gustaría cada sábado contestar por lo menos 5 preguntas
que tengan que ver con ganar almas, algunas dudas, algunas clarificaciones que necesitemos, pero eso está para usted. Quiero ayudarle, para ayudarle en su evangelismo y una oposición. ¿Qué tal si me dicen esto, me dijeron esto? Por ejemplo, el hermano me mencionó hoy que hay ciertos católicos que enseñan algo, pero usted tiene que saber que los católicos no creen lo que te estaban diciendo, del presbiterio, eso lo está inventando esa persona. Pero si usted no sabe, entonces ahí es el detalle donde uno se siente, pues ya perdí. Y recuerde, nuestro propósito no es ganar argumento, es persuadirles y convencerles para que puedan ser salvos. Y últimamente, si no creen o aceptan, usted tiene que retirarse con respeto y ya dejó usted una buena impresión de una buena plática y también les deja reflexionando sobre el tema que se les mencionó. Todo con tal de no abandonar el propósito principal, que es el Evangelio.